Hola, hola, feliz bendecido viernes a todos. Y pues seguimos aquí en nuestro devocional de día con día de este viernes y recordándoles que eh, estamos en esta plataforma, si se puede, radio, Spotify y YouTube. Estamos, gracias a Dios, a través de estas redes sociales donde puedes tú tener ese ánimo, esa fe y esa esperanza en la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues seguimos hoy vamos a estar en este devocional que se llama Una Madre Sabia, ¿sí? Y espero que esta palabra sea de gran enseñanza antes que nada y sobre todo de estas circunstancias en las que a veces nos encontramos, ¿verdad? Pero sobre todo también te pido que tú compartas a alguien que sientas que tiene la necesidad de un nuevo comienzo, como es este devocional, de una nueva perspectiva en su vida y de algo que ella esté buscando, una respuesta de Dios, una salida, algo donde ella haya orado y no haya respuestas, pues que estas páginas, estos devocionales puedan ser ese alivio, esa respuesta y esa dirección en su vida, ¿verdad? Entonces, te pido que compartas, que se haga más viral, que como dijo Dios en su palabra, venimos a ser discípulos de la obra de Él, ¿verdad? Compartiendo toda palabra en todo lugar y en todo momento. Así es que, pues comenzamos. Y pues voy a tomar unos breves minutos para que todo esto que hoy vamos a llevar por dirección, Dios también tome la dirección del conocimiento en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos indagar en esta palabra y al mismo tiempo que Dios transforme algo de nosotros hoy, que no solamente sea un devocional, sino sea una relación, un llamado, como cuando tocan tu puerta, que hoy sea ese llamado, que Dios hoy esté tocando, pero la puerta de tu corazón para esta relación con Él. Así es que, Padre, te damos gracias por este día, Señor. Llévanos por todo entendimiento de tu palabra, Señor. Que hoy, Señor, tú seas esa agua fresca en nuestras vidas, en estos lugares más secos de nuestra profundidad, de nuestra alma, de esas áreas donde nosotros no podemos entrar, pero que tú sí, Señor, que seas tú palpando nuestro corazón y abriéndonos entendimiento a este nuevo comienzo, a esta nueva vida, a este nuevo amanecer en esta mañana, Padre. Que donde quiera que haya personas, Señor, con dificultades, que donde quiera que estén pasando por pruebas, donde quiera que tengan la necesidad de tu palabra, Señor, hoy caiga esa semilla, Señor, y que seas tú, Señor, dirigiendo y sanando y llevando a entendimiento y transformando corazones, Señor, para tu reino. Gracias, Padre, te doy por este día, Señor, y todo lo que hoy estamos por aprender, Señor, que sea palpante también para nuestras vidas. Te doy honra y gloria en el nombre todopoderoso
dirígeme y que tu pueblo hoy, donde quiera que sea, donde quiera que tú toques esas áreas, Señor, sea dirigido en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues estamos hoy hablando de una madre sabia, ¿verdad? ¿Y cuántas de nosotros no somos esas madres, ¿verdad? Que dice Dios que si nos falta sabiduría la pidamos, si nos falta fe, pidamos esa fe también para que podamos llevar esta sabiduría no solamente a nuestro diario vivir, sino a conectarnos con las personas, con los hijos, en este caso, ¿verdad? Dice, las tareas más difíciles del mundo es criar hijos, ¿verdad? ¿Cuántas no nos relacionamos con estas? Tú que me estás viendo, si tienes hijo, a todo padre de familia, ¿verdad? Dice, no tengo dudas, pero esto no existe un manual como 10 pasos, ¿verdad? Y muchas veces sí puede existir la duda cuando tienes un recién nacido, cuando es por primera vez que tú estás teniendo esa maternidad, ¿no? Y que no viene, que no tenemos un manual de cómo hacer las cosas, pero tenemos un libro de sabiduría que es la palabra de Dios, ¿verdad? Donde todos los días nos dice cómo vamos a llevar nuestro día con día y muchas veces, si yo hubiera sabido esto antes, me hubiera evitado tantas cosas, eso digo yo. Pero bueno, dice la palabra de Dios que nosotros nos perdemos por falta de conocimiento y falta de conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, yo siempre ahora recomiendo, ¿verdad? Que leamos Proverbios 23. ¿Qué nos dice Proverbios 23? Y nos habla sobre esta enseñanza, sobre cómo llevar la educación de nuestros hijos. No es solamente que ellos tengan una educación y que tengan un buen reconocimiento en los lugares, sino que ellos sean moldeados primero en su amor, ¿verdad? En ese amor que no les falte, que todo lo demás venga por añadidura, pero enseñarles sus principios, a amarse a ellos, a valorarse desde pequeños, ¿verdad? Entonces, por Proverbios 23 nos habla de instruir al niño desde pequeño, ¿verdad? Y la instrucción no solamente viene a cómo hacer allá afuera, sino cómo ser dentro de esa personita que está creciendo, de ese ser de esto que Dios nos ha dejado a cargo, ¿verdad? Cómo llevarlos a un entendimiento, ¿verdad? Entonces de eso habla, que nosotros diariamente les enseñemos sus valores, sus, su amor en ellos, su amor propio, ¿verdad? Para que allá afuera ellos puedan enfrentar la vida, los problemas, las circunstancias, ¿verdad? Y que ellos nunca se aparten de ese amor que es Dios en ellos. Entonces, es muy importante que antes que todo ellos sepan amarse para no desviar su camino del propósito de Dios y de las circunstancias, ¿verdad? Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas tu corazón está conmigo. Ujú. Si nosotros le proveemos pensamientos buenos, él va a pensar, bueno, si nosotros le damos amor, él va a tener amor. Pero el amor, recordemos que no viene de nuestras circunstancias, sino viene del amor de Dios, que llene ese tanque emocional de él para que él no se pierda en cosas, en desvíos
que lo saquen del propósito de Dios. Entonces dice, María es un ejemplo de esas madres, de esas mujeres de la Biblia, ¿verdad? Dice que no sabemos casi nada de su vida ni de su familia, apenas algo de sus antecedentes y su parentesco con otra mujer, Elizabeth. Lo que sí es claro es que fue una mujer común y corriente como tú y yo, la esposa de José, el carpintero, la madre de Jesús y de sus hermanos, ¿sí? María fue elegida para ser la madre de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto no podemos aprender de ella, verdad? Fue una madre como muchas de nosotras, dice, las circunstancias que la rodearon ese embarazo, que cuando ella tuvo que pasar por todo eso para dar a luz al rey, al Dios que vive ahora en ti y en mí, ¿verdad? Entonces, fueron un tanto complicadas las cosas, ya que todavía no estaba casada. Imagínense que decir, que pasar por esa circunstancia donde ella tenía que enfrentar no solamente la vida, sino todo lo que le venía, ¿verdad? Cuando ella ni siquiera había sido casada, pero ya estaba embarazada. Imagínense, esa es una valentía y esa madre que tuvo que pasar por esas circunstancias, pero que Dios estuvo ahí, ¿verdad? Entonces Dios también está con nosotros. Cuando nosotros dejamos que Él actúe, Él también se presenta y nos da esa fuerza, esa sabiduría para saber cómo llevar las tareas de nuestros hijos, el hogar y todo eso. Dice Lucas 1:38. Veamos qué dice Lucas 1:38, ¿verdad? Y pues esto es para aquellas madres que apenas empiezan en el camino de la maternidad, ¿verdad? Que hay muchas jovencitas, muchas preguntas que se hacen. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo educo a los niños? ¿Cómo, verdad? Y la primera cosa que es, Señor, dame paz. Enséñame, ¿verdad? Que tu paz rebose en mí para que yo pueda llevar de esta forma esa paz en mi vida, en mis hijos, proyectarla desde mí para ellos. Eso es algo que nosotros siempre debemos de tener en cuenta, que todo viene de Él, ¿verdad? Entonces leamos Lucas 1 al 38 y veamos qué nos dice, cómo nos va a dirigir en esta palabra y qué es lo que nos quiere hablar a través de este versículo, ¿verdad? Y aquí rápidamente ya lo tenía, pero estoy batallando un poquito mis lentes, ¿verdad? Pero bueno, Lucas 1:38 dice así. A ver, ok. Dice, está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Sí? Está hablando de cuando ella iba a presentar en la misma hora, ¿verdad? Y que él estaba hablando allí, dice, que la palabra y el ángel se fue de su presencia. Y hizo un énfasis aquí, ¿verdad? Hágase conforme a tu palabra, esa era la respuesta, el anuncio del ángel que fue en esa hora, ¿verdad? Que cuando Dios
llamó, Dios lo había llamado y escogido. No se negó a pensar de todo lo que implicaba, ¿verdad? Y lo recordamos en Lucas. Esto está hablando de, de las graves consecuencias por la ley, el futuro, el esposo que iba a pasar, ¿verdad? José pasó por esas consecuencias que fue la infidelidad, la base de la infidelidad, pero no porque María lo haya traicionado, sino porque ella había sido escogida para dar a luz al que hoy está en nosotras, en nuestro corazón, aquel que vino a pagar el precio de nuestros pecados, ¿verdad? Que es Jesucristo en nosotros, ¿verdad? Entonces, todo eso que una madre pasó, todo lo que ella pasó, todo eso fue lo que ella estaba dispuesta a hacer, ¿verdad? Sin decir por qué yo o por qué yo tengo que cuidar a mis hijos o por qué yo tengo que hacer esto o sea, ella solamente lo aceptó y lo hizo, ¿verdad? Porque el ángel también se le presentó diciendo que ella había sido la escogida. Entonces, su reputación y su futuro, incluso su futuro matrimonio con José, estaba en un segundo plano. Cuando se trataba de Dios, ¿verdad? O sea, ella ya no pensaba en qué va a pasar con mi matrimonio, sino ella estaba dispuesta a ir a lo que Dios le estaba mandando, ¿verdad? Y esto me tocó a mí en el día de ayer que yo estaba reflexionando en esta palabra, porque pues primero me tiene que tocar a mí para yo llevarla, ¿no? Que a veces yo como ser humano, como persona, digo, y yo sí reconozco delante de Dios que yo muchas veces sí pregunto, ¿para qué a mí? ¿Sí? Cuando sería más obediencia y yo pido perdón por esto, ¿verdad? Decir, no pensar en el para qué, sino qué es lo que Dios me está hablando a través de mis pruebas, a través de mi proceso como madre, como hija de Él, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él me está hablando? No, no, sin tanta pregunta, sin tanta, am, sin tanto dolor, sino ir a lo que Él me está hablando, porque muchas veces nos enfocamos en el dolor, en el por qué, en el para qué, y no sabemos que Él ya tiene una vida preparada. Él ya nos está anunciando para qué y por qué, porque nosotros, en nuestro dolor mismo nos hace saber por qué a mí, para qué a mí, y no vemos en la profundidad de nuestro ser que Él todo lo prepara para algo bueno, ¿verdad? Y más sin embargo, María es una de las madres que fue, fue y hizo lo que Jesús la mandó a hacer, ¿verdad? Y que esto recalque hoy en mí y en ti, si me estás viendo, que todo problema que te está viniendo, toda circunstancia, tiene un propósito en tu vida, tiene un propósito en mi vida, porque Dios sabe, Dios nos conoce para qué fuimos creadas. Dice su palabra que fuimos creadas para buenas obras, obras que Él preparó antemano para ti, para mí. Somos hechura, hijas de Dios. Entonces, si estás en esta prueba, abrázalas. Pero ¿cómo tú me puedes decir que abrace algo que me está doliendo? ¿Sí? Cuando nosotros nos enfocamos en esa profundidad de nuestro ser, Señor, muéstrame más allá de lo que yo puedo ver. Cuando nosotros escuchamos que Dios nos trajo ahí por algo, es una calma, es una paz hasta que se cumpla su propósito. Te da días, te da meses. A mí me ha dado
2 meses. Y aún así hay veces que digo yo, esos 2 meses se me hacen años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque soy ser humano y lo reconozco, pero cuando yo me pongo y dejo de actuar como en el dolor y en la angustia, en la desesperación y enfocarme en lo que vendrá, en lo que Él está haciendo, es cuando Él está guiándome, cuando Él está transmitiéndome esa seguridad de que lo que Él está haciendo es más perfecto de lo que yo pueda estar sintiendo, ¿sí? Entonces, así, imagínense que nosotros tuviéramos que pasar como María pasó, esa vergüenza, eh, eso que ella tal vez en ese momento no podía entender, esa persecución, porque era perseguida porque la querían a ella para saber sobre su embarazo, por todo eso que ella pasó cuando ni siquiera tenía un hospital donde iba a concebir a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros estamos embarazadas y pasamos por eso, pero sí estamos preparadas. Dios mismo nos preparó, nos manda a un hospital, nos manda a un doctor, hace todo para que no nos falte nada. Y a ella le faltó todo eso, ni siquiera tuvo un lugar donde ella recostara su cabeza, así fue en un establo. Imagínense que nosotros pasáramos por todo eso y aún así Dios es tan amoroso y tan misericordioso y por su gracia es que nosotros seguimos aquí, porque nosotros renegamos de todo y no damos gratitud a aquello que nos está pasando, ¿verdad? Entonces, dice aquí, ¿verdad? Que su reputación y su futuro, incluso su futuro matrimonial con José, estaba en segundo plano, como se trataba de Dios, ¿verdad? Ella seguía trabajando en lo que Dios le había mandado, ¿verdad? Y entonces nos recuerda aquí María siguió adelante junto a los demás apóstoles, otras mujeres y los hermanos de Jesús a la espera de la promesa que su hijo les había hecho. Y esto lo podemos ver en Hechos 1:14, ¿verdad? Esa es otra promesa que Dios le hizo, ¿verdad? Que, que siguiera adelante, o sea, y ella seguía, pues, porque ella sabía que este era un trabajo de Dios, ¿verdad? Que no era cualquier cosa y que ella tenía que hacer la voluntad del Padre sin quejarse, ¿verdad? Y realmente como ser humano, yo sí reconozco que muchas veces yo llego a esa queja y digo, Señor, líbrame de todo eso, ¿verdad? Porque soy ser humano y perdóname y ten misericordia de mis actos, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo entregarte esto? ¿Cómo yo puedo ser fiel a lo que tú me estás mandando a hacer? Pero muchas veces el dolor nos ciega, ¿verdad? Cuando tienes una enfermedad te cega el dolor y no vemos más allá de ese milagro que va a suceder. Cuando estás pasando por una dificultad con tus hijos, también es lo mismo, ¿sí? Las circunstancias te nublan la vista y no vemos más allá de lo que Dios está preparando. Y esto va siempre, ¿verdad? Porque por nuestra carne, am, por nuestro pecado, ¿verdad? Porque venimos igual concebidas del pecado y porque ah, no nos permite ver en lo espiritual, sino estamos queriendo ver en lo terrenal, en aquello que nosotros queremos ver, como dice Andrés, tocar y ver y saber que esto es real, ¿no? Pero no estamos poniendo la vista en esa fe, ¿verdad? En eso que no se ve, pero que va a venir, ¿verdad? Y es ahí donde nuestras circunstancias
se debilita nuestra fe, se debilita nuestra alma, nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque no estamos pensando como Dios quiere que lo hagamos, sino estamos pensando en lo terrenal, ¿verdad? Y por eso Pablo es que muchas veces decía, hago lo que no debo y lo que debo hacer no lo hago, ¿sí? ¿Por qué? Por eso, por nuestra falta de entendimiento, por nuestro enfoque en lo que estamos viendo y no en lo maravilloso y transformador que Dios puede hacer a través de ese dolor, sí, a través de esa circunstancia. Pero ¿cómo me puedes decir que a través del dolor sí? A través de ese dolor es procesarlo, atravesarlo. Cuando Jesús iba a ir a dar su vida por ti, por mí, él también estaba dolido, él también conoce ese dolor, pero más sin embargo dijo que esta copa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué hizo? Asumió la responsabilidad y atravesó el dolor sin importar lo que venía, hizo la voluntad del Padre. ¿Y cuánto a nosotros no nos cuesta hacer esa voluntad? Sí, somos seres humanos y nos cuesta, ¿verdad? Pero bueno, aquí en Hechos 1 al 14 nos dice, nos habla también de esa promesa, ¿verdad? Que Dios tenía para esa madre, ¿verdad? Y para ti, para mí también, esto va con nosotras como madres, ¿verdad? Que Dios siempre nos va a sacar en una promesa, en lo que ya estamos aquí en este camino, ¿verdad? Somos madres, somos hijas y tenemos una responsabilidad. Entonces dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Nos manda a ti y a mí a perseverar en esas dificultades cuando nosotros no entendemos por qué nuestros hijos esto, por qué el otro. Nosotros vamos a hacerlo terrenal, pero cuando ya no esté en nuestras manos, dejemos en oración lo espiritual, lo que Dios va a hacer a través de nosotros, cómo los va a llevar a entendimiento, ¿verdad? Por otro lado, María entendió el secreto de la maternidad victoriosa y es algo con la que nosotros muchas veces batallamos. Nuestros hijos son un préstamo y no los criamos para nosotros, sino para Dios. Entonces, por eso nos enseña desde el principio, ¿verdad? Darles ese amor, esa paciencia, esa calidad, ese entendimiento, porque no los estamos preparando para nosotros. Recordemos que son prestados, los estamos preparando para las batallas allá afuera, ¿sí? Para llevarlo en la dirección de Dios, para que cuando esos problemas vengan en sus vidas, ellos ya estén preparados, porque nosotros no sabemos cuál va a ser aquello que Dios los va a usar, aquello donde ellos tienen que enfrentar, ¿sí? Y ahí es donde se nos olvida que nosotros tenemos que prepararlos desde pequeños para que cuando ellos crezcan no se aparten de esa voluntad de Dios que tiene para ellos. Entonces, si leemos Lucas 2 del 41 al 52, ahí nos da otra promesa de como madres, de cómo debemos de llevar esta crianza en nuestros hijos, ¿verdad? De cómo debemos direccionarlos. Y dice así en Lucas 41 al 52, dice, Esteban, no, iban sus padres, perdón, iban sus padres los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua
y cuando tuvo 12 años, subiendo a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ujú. Jesús ya estaba grande, ¿verdad? Y dice que ellos tenían allí una costumbre en Jerusalén y al regresar ellos a- acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo piensen, sino sin que lo supiesen José y su madre. O sea, él se quedó y ellos no sabían dónde él se había quedado. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de la inteligencia y de sus respuestas, ¿sí? Porque ellos ya lo habían instruido en los caminos de Dios, pero él no se perdió porque él sabía dónde iba a ir, ¿sí? Imagínense la angustia. ¿Cuántas de nosotros nos ha pasado que cuando hemos ido a un lugar de vacaciones o al supermercado y los niños de repente se van a las áreas de juguetes, ¿verdad? Y de eso, y uno sabiamente sabe dónde encontrarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como madres debemos de conocer también a nuestros hijos. A eso es lo que Dios nos manda, a ese cuidado, a esos problemas cuando vengan allá afuera. Saber y conocer qué áreas es donde ellos van a ir y dónde los vamos a encontrar, ¿sí? Y enseñarles desde el principio. Por eso es importante enseñar ese amor que venga desde nuestra casa, que fluya en ellos, para que ellos jamás se vayan con personas extrañas. Porque algo que yo les quiero dar aquí como pues un testimonio: mis hijos no van con nadie, con ninguna persona. No porque ellos sean desconfiados, sino porque ellos saben que no deben de estar en lugares desconocidos, ¿sí? O sea, y para eso yo tengo que darles esa confianza y saber con quién sí y con quién no. Entonces, eso es importante lo que María aquí nos está enseñando, que ellos lo buscaron, pero como ellos lo habían instruido, que fue en dónde fue donde lo encontraron, en ese templo, ¿sí? Donde la gente estaba maravillada de lo que él hablaba, porque Dios ya lo estaba preparando, ya lo estaba llevando a lo que él sería más adelante, ¿sí? Y entonces así también nosotros debemos de preparar a nuestros hijos, porque nosotros no sabemos cuáles van a ser sus circunstancias, ¿verdad? Entonces, aquí rápidamente dice, ¿qué nos dice esto sobre su carácter como madre, verdad? ¿Cómo describirías su reacción al escuchar la respuesta de Jesús en el versículo 51, verdad? ¿Qué nos dice aquí en ese versículo de donde lo encontraron? Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Por eso es que él regresó, ¿sí? Él regresó de ese lugar donde él estaba en ese templo. Él no se podía quedar. Él sabía que estaba siendo preparado, dice, porque ahí dice que todos lo oían y se maravillaban de su inteligencia, de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué no nos has hecho así? ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo
te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, ¿sí? El, Dios lo estaba preparando, ¿verdad? ¿Sí? Así también Dios prepara a nuestros hijos, pero nosotros tenemos que llevarle a esa sabiduría, a esa guianza, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos cuáles son las cosas en las que Dios quiere que ellos sean preparados, pero Dios sí lo sabe. Entonces, rápidamente, ¿verdad? Veamos esto, qué maravilloso. Si en este momento tú no estás preparando a tu hijo, tú no estás mirando lo que Dios ve a través de él, es el momento en que tú empieces a orar por tu hijo, por tu hija, en esa rebeldía. No es que venga la rebeldía, es que hay algo que te está enseñando a través de esa rebeldía, algo que Dios quiere enseñarte para que tú lo encamines, ¿sí? Para que tú lo guíes, para que no se pierda, dice Dios, ¿verdad? Para que no más adelante esto pase algo malo, sino que sea encaminado a eso que Dios quiere para nuestros hijos. Entonces, pues dice aquí rápidamente, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos los días se estaba diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Esto lo podemos encontrar en Salmo 139, 19. Él ya nos estaba preparando desde el vientre de nuestra madre. Antes que te formases en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Eso lo podemos encontrar en en el Salmo 139 al 116 y en Jueces 1 al 15, ¿verdad? Que nos enseñaron sobre nuestros hijos y qué propósito de su vida, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a leer Salmo 138. ¿Qué nos dice para concluir sobre estas enseñanzas, verdad? Rápidamente aquí lo tengo ya marcado, 138 al 8, ¿sí? ¿De qué nos está hablando? ¿Cómo instruirlos? ¿Cómo llevarlos al propósito de Dios, ¿verdad? ¿Cómo ser esa guía? Mira, hay tantas dificultades allá afuera. La gente está aterrorizada de que todo esto ya es un mundo caído, que hay mucha oscuridad y que hay temor por nuestros hijos en las escuelas, que ha habido muchos atentados contra ellos, muchas cosas así, ¿verdad? Y entonces es aquí el momento donde Dios te está hablando a ti y a mí, principalmente a mí, ¿verdad? Yo tengo 5 hijos. Aquí es donde Dios nos está hablando. No entremos en temor, sino en cómo llevarlos a una vida diferente, a una vida donde Dios esté siempre al cuidado de ellos. Recordemos que son prestados nuestros hijos y que esta palabra hoy llegue y haga algo en nuestro ser, haga un cambio que transforme esas vidas para nuestros hijos. No solamente temer por lo que hay allá afuera, sino desde adentro enseñar a actuar, ¿sí? Cuando nosotros dejamos de pensar en lo que está allá afuera, en todas esas armas, en todos esos niños que se matan, en todas esas cosas que nos atemoriza, pero ¿qué estamos haciendo? Es lo que hoy la palabra nos está diciendo. ¿Cómo estamos instruyendo a nuestros hijos? ¿En amor? Porque esa es la base principal para que ellos no se desvíen en tantas
drogas, en influencias, para que ellos no caigan, porque cuando el amor de Dios permanece en ellos, nada los puede mover. Esa palabra debe de hoy entrar a hacer cambios, ¿sí? No en lo que está pasando allá afuera, no en cómo vemos, y traer ese pensamiento de temor, ¿le puede pasar a mi hijo? No, no le puede pasar si nosotros empezamos a instruirlos desde casa. Pero ¿cómo me hablas? ¿Cómo instruirlos? ¿Cómo ellos no entienden? Sí, ellos entienden, ellos saben, ellos son inteligentes en las escuelas, por eso llevan esos grados, ¿sí? Y no es el momento en que nosotros pensemos en ese liderazgo, no en allá afuera, sino en el principio, en el liderazgo que Dios nos ha dado como padres, que dice que empecemos por nuestra casa. Y este es el momento en el que yo te invito a que si tú no estás empezando desde tu casa, hagas ese esfuerzo, hagas esa reflexión y dentro de ti, sabiamente desde la conciencia, te preguntes, Señor, ¿cómo empiezo por mi casa? ¿Sí? Este es el momento, este es el lugar donde hoy nosotros podemos empezar por nuestros hijos. Entonces, aquí nos habla y te animo a leer Salmo 138:8, ¿verdad? Que dice así. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos, no desamparemos esto que Dios nos ha dejado, sus tesoros, la herencia de Dios son estos niños, ¿sí? Esto que Él nos ha dejado, que no lo tomemos por algo pasajero, sino que empecemos, mira, cuando nosotros allá afuera no va a cambiar nada. Es aquí donde empiezan nuestros cambios, en nosotras, en nuestros hijos, en la instrucción. Allá afuera sigue un mundo caído, pero es aquí donde nosotros, desde el amor, desde la conciencia y desde este nuevo comenzar, ver cómo preparar a nuestros hijos. Ujú. Porque cuando ellos cambian, todo se alinea ya, pero si nosotros no queremos hijos desviados, hijos rebeldes, hijos en carencias emocionales, hijos que se lleven fácilmente a personas donde esa falta de amor no está. Si nosotros no queremos ese dolor como madres, empecemos desde ya, desde ahora, ¿sí? Y esto va a ser un cambio en ellos, en afuera, ¿sí? Y entonces nosotros no necesitamos que cambiar al mundo, nosotros no necesitamos eso, nosotros necesitamos instruir, enseñar desde nuestro hogar, ¿sí? Porque la lamentación más adelante es dura. Tú no quieres ver a tu hijo en una cárcel, tú no quieres ver a tu hijo en drogas, tú no quieres ver a tu hijo, ¿sí? Pero si tú estás llamando estos pensamientos y tú estás viendo el problema y no estamos actuando, entonces no esperemos lo mejor. Es ahora, es el tiempo. Así es que Dios hoy te habla con esa mentalidad, ¿verdad? No nos, no, dice, un sí o un no es para Dios. No adoremos, no adoramos a María. Adoramos al Dios que escogió esta joven mujer Nazaret para la tarea de madre. El mismo que nos escogió a ti y a mí, pero podemos aprender de su vida y decidir que el criar hijos no es fácil. Lo haremos para Dios y para su gloria, ¿sí? Esto es algo que debería de calcarnos, dice.
Yo soy primero, yo soy madre y después esposa. Eso es lo que muy a menudo he escuchado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo, Isabel, con la educación de tus hijos? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo llevarlos a un mejor entendimiento, a una mejor educación, a un mejor, a, a un mejor, este, a una mejor vida, ¿no? ¿Cómo? Desde ya, desde empezar, desde en este momento, no desde lo que yo estoy viendo que está sucediendo allá afuera, no desde lo que, del pánico que a mí me da y no estoy trabajando nada aquí adentro con ellos, ¿verdad? Entonces, esa es hoy mi motivación para ti que eres madre, padre. Hay tantos divorcios, ¿verdad? ¿Cómo estamos atravesando nuestra vida con nuestros hijos? ¿Cómo estamos siendo mejores para un futuro en ellos? ¿Sí? Entonces, que hoy este corazón, esta meditación recalque y repalpe en nuestro ser y veamos qué es lo que tenemos que hacer, cómo trabajar en las áreas con ellos. Y lo primero que yo les digo, el corazón, porque de él mana la vida, ¿sí? Hay tantos versículos que tú puedes leer, la instrucción del padre que está en Proverbios, ¿sí? Cuando un hijo ya está en la escuela, él sabrá también. Motivémonos a enseñarle una palabra de edificación cada día. No solamente a enseñarles la palabra, sino también mostrándoles, viendo hechos, el valor de ellos, porque eso es muy importante para que ellos allá afuera no sean engañados. Su identidad como hijos, como hijos de Dios, ¿sí? Eso es muy importante, donde ellos crezcan en una seguridad, en una confianza, en su propia seguridad, en su propia confianza, ¿sí? Para que nada los desvíe. Así que esa es mi oración por ellos, por todos los jóvenes, por todos los niños y por la parte más importante que somos nosotros como padres. Y pues que hoy esta palabra te haya ayudado y que tú reflexiones en estos salmos, Salmo 138, 8, y también en todo esto que María hizo por llevar a cabo este plan, ¿verdad? Este plan que ahorita para ti es para ti, para mí, este plan de padres, ¿verdad? Este plan, ¿cómo lo vamos a llevar? Porque Dios ya nos dio esa herencia, ya nos dio esos hijos, ¿cómo lo vamos a llevar o cómo lo estamos llevando, ¿verdad? Y pues que hoy esta palabra te ayude, te anime y como padre te abra la sabiduría y el entendimiento para encaminarlos a las obras que Dios tiene preparado para ellos. Y pues me despido en oración y que sea Dios llevándonos en todo momento. Padre, gracias te doy por este día, Señor, pero antes que seas tú, Señor, llevando esta instrucción en nosotros como padres, allá donde los jóvenes están perdiendo en las drogas, en las amistades, Señor, porque también eso sí tiene que ver, Señor. Desde nuestro hogar, Señor, hablarles, enseñarles cuáles son sus valores, su amor, todo lo que tú a nosotros nos enseñas día con día, Padre. Ayúdanos, Señor, a presentarnos, Señor, delante de ti en obediencia, Señor, a lo que tú nos has mandado hacer, a ese ministerio de familia, Señor. Llévanos por esa sabiduría, Padre, para que nosotros como padres no tenemos que sufrir las consecuencias más adelante, Señor, sino que nosotros empecemos desde ahora, llevándolos por un buen camino, por tu entendimiento, por tu sabiduría y por
todo lo mejor que podamos hacer como padres, como hizo María, Señor, hasta ese tiempo donde ya nosotros te los entreguemos, Señor, sabiendo que hicimos lo mejor del trabajo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Porque no es su bienestar y su educación no empieza en una escuela, no empieza allá afuera, empieza desde nosotros, desde nuestro hogar. Desde ellos saber cuáles son las compañías que ellos deben de elegir y cuáles son las compañías que les hacen daño y cuáles son las compañías que deben separar. Y no porque separen, Señor, no porque separen, sino porque ellos sean el ejemplo de un sí y un no para esta sociedad, Padre, donde hay temor, donde cada día o cada 20 minutos o cada instante es asesinado un joven o andan en drogas o hay enfermedad o hay tanta angustia de este mundo, Señor. Pero enséñanos tú a que la angustia no nos persiga, a que esos temores, porque tú estás con nosotros. Enséñanos tú a tomar ese temor y a instruir desde ahora, Señor. Enséñanos, guíanos, muéstranos tú la salida de todo esto que viene, Padre. Y que esas cosas no van a pasar allá afuera, sino nosotros tenemos que hacerlo acá adentro, empezar desde nuestra familia, desde nuestros hijos, Padre, para que ellos sean preparados para esas escuelas, para esos lugares, para esas compañías, para, para donde les inculquen hacer lo malo, pero que ellos con toda valentía sepan decir no. Enséñanos, Señor, a instruir a nuestros hijos desde pequeños para que cuando crezcan jamás se aparten de ti y sepan a dónde ir en tiempos difíciles. Gracias te doy por cada persona, por cada adulto que está viendo esto, por cada joven, Señor, que en este momento pasan por dificultades y que hay padres que no saben cómo llevarlos. Padre, ayúdalos. Dales ese discernimiento, dales esa guía, ayúdalos en todo momento, Señor, y que ellos oren y tengan la respuesta y tengan la sabiduría de instruir a su hijo. Gracias te doy por estas plataformas, Señor, donde tú me ayudas a compartir, donde tú me llevas a compartir tu palabra, Señor, y que esta palabra sea de aliento para esas madres que están en angustia, para esos padres que no saben qué hacer y para todos aquellos jóvenes que se pierden, que hoy, Señor, tú toques sus corazones y ellos puedan llegar a ese lugar que eres tú, Padre. Que tú puedas, Señor, llevar esa semilla a esos jóvenes, Señor, y que ellos regresen a ti, Padre, porque tú desde pequeños los diseñaste con un propósito, Señor. Ayúdalos, Señor, a encontrarte, ayudas a encontrarlos en ti y que seas tú, Señor, llevando todo entendimiento en cada corazón. Padre, te doy gracias en esta hora, en este tiempo, y todo te lo pongo en tus manos preciosas, en el nombre todopoderoso, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues espero que alguna de estos temas de verdad recalque en nuestros corazones como padres y no suframos, sino que enfrentemos el problema desde ya, ¿verdad? Y pues nos vemos en nuestro próximo devocional, que hoy todavía hay tiempo. Mientras Dios está aquí, hay tiempo de buscarlo, hay tiempo de dirección, hay tiempo de rescatar aquello que ahorita
quizás muchas ya vieron por perdido, pero que Dios sigue obrando en esos corazones de nuestros hijos. Así es que esto realmente recalca a mí como madre. Espero que también haya sido para ti una reflexión, para ti haya tocado algo y pues que sigamos, ¿verdad? En estos devocionales y compartiendo y meditando sobre cada palabra. Que hoy haya una dirección exacta y que hoy Dios toque esos corazones, ese dolor, que no sea dolor, sino que sea un resultado, am, que sea resolviendo algo allá en tu vida, en tu familia, con tus hijos y todo sea para algo bueno, porque eso es lo que quiere Dios, algo. Cada día Él busca lo mejor para sus hijos. Así es que pues nos vemos en el próximo devocional. Que tengan feliz fin de semana y bendiciones.